tal? ¿Cómo les va? Un gran saludo, amigos. Bienvenidos a este nuevo tutorial. En este tutorial vamos a aprender cómo dibujar con lápiz carboncillo charcoal un retrato de un perrito. Como siempre yo les comento, tengan la imagen de referencia en el celular y la imagen de referencia impresa, ¿no? No es lo mismo ver las proporciones en el celular que en imagen a tamaño real impresa, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta y no tengan algún inconveniente en la parte de las proporciones, ¿no? Aquí yo estoy empezando el dibujo. Yo siempre empiezo por la parte de los ojos. En todos mis dibujos, ya sea persona, ya sea retrato de una persona, ya sea retrato de un animalito, yo siempre empiezo siempre empiezo marcando los tonos más oscuros, la parte de la pupila que es un poquito más oscuro, o la parte de los contornos, ¿no? Pero yo siempre empiezo por los tonos más oscuros y luego para poder difuminarlo y suavizarlo un poco para que se vea más realista, ¿no? Pero yo siempre empiezo por la parte de los ojos. Tengan este detalle en cuenta. Bueno, esto es algo que yo lo tengo en cuanto a personal, ¿no? En cuanto a mis dibujos, a lo que yo he aprendido de manera pues personal. Tal vez ustedes pueden empezar, no sé, por la parte de las orejas, algunos empiezan por la parte del cabello, no sé, pero yo les comparto mi proceso y ustedes también, si desean, lo pueden tener en cuenta o no, o tal vez les puede servir para que ustedes también experimenten un poco y puedan encontrar su manera de empezar a dibujar, ¿no? Pero si a ustedes les sirve mi proceso también empezar por los ojos, pues háganlo, no hay ningún problema, amigos. Yo siempre empiezo por la parte de los ojos. Aquí lo difumino con este pincel recortado. Recuerden el pincel recortado, el número 0, para difuminar un poquito los bordes. Y con este pincel lengua de gato, con un poquito de polvito de carboncillo, lo que hago es difuminar esas partes, esos brillos de los ojos. Tengan en cuenta que la parte de los ojos hay unos tonos gris, pero no son tan oscuros, sino son claritos. Yo lo que hago es con este pincel lengua de gato, lo que hago es difuminarlo un poquito para suavizarlo, ¿no? Para suavizarlo, ese gris suavecito nada más, que no sea tan oscuro. Yo lo hago con el pincel. Yo no utilizo mucho lo que es difumino, ¿no? Yo lo que utilizo para difuminar, o utilizo el pinceles y la esponja, ¿no? Y la esponja de lavaplatos, esponja barata y lo podemos encontrar en cualquier lugar. Aquí voy marcando esos tonos más oscuritos, como ven, con el lápiz carboncillo charcoal. Cuando son más oscuritos, lo que yo hago es presionar un poquito más el lápiz carboncillo charcoal, ¿no? Para darle ese tono un poquito más oscurito y luego difuminarlo con los pinceles, ¿no? Dependiendo la proporción de la parte que nosotros estamos sombreando. Por ejemplo, si son proporciones pequeñas, yo utilizo el pincel número 0, pero si son proporciones un poquito más grandes, utilizo el pincel número 7. Y proporciones un poquito, también lo puedes usar este pincel lengua de gato, ¿no? Para algunas partes. Este pincel lengua de gato es un pincel pequeño, número 8, pero no he preguntado en realidad si habrá otro o un poquito más grande, ¿no? Pero cualquier otro pincel que sea redondeado, lengua de gato, o ya diferente tamaño, igual te va a servir, ¿no? La idea es que cumpla su función y que nos ayude a difuminar. Aquí estoy marcando con este con este lapicero sin tinta. Voy marcando algunos pelitos blancos, algunos pelitos en forma de curvas o rectas, dependiendo del pelito de ese pelito blanco que nosotros vemos en nuestra imagen de referencia, ¿no? Y lo que hago es difuminarlo aquí, es difuminarlo con el pincel redondeado. Aquí voy agregando algunas capas con la esponja de lavaplato. Y aquí le voy agregando un poquito más de contraste con un poquito de polvito de carboncillo y con este pincel lengua de gato, ¿no? Este pincel lengua de gato nos ayuda mucho para ir agregando polvitos de carboncillo. Siempre vean su referencia, amigos. Vean su referencia para ir agregándole un poquito más de sombras y tal, ¿no? Y yo como ven, la imagen de referencia también lo tengo impresa para ver las proporciones. Y para ver un poquito más del detalle lo tengo en el celular. Tengan ese detalle en cuenta, amigos, ¿no? La idea es que hay que respetar, tengan en cuenta, amigos, hay que nosotros respetar nuestro dibujo. Hay que tener un poquito de respeto, ¿no? Ya sea retrato de una persona que ustedes admiren, no sé.
o un animalito, ¿no? Hay que tener un poquito de respeto, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Hay que respetar las proporciones. No puede ser posible que un ojo esté más arriba, un ojo esté más abajo, o la oreja más grande, otra oreja más pequeña. Hay que respetar nuestro dibujo, ¿no? Son cositas que yo les comparto a ustedes para que lo tengan en cuenta también y no tengan inconvenientes en dibujar las proporciones, ¿no? Es muy importante tener las proporciones que coincidan, ¿no? Eso es muy importante, eso es una regla fundamental, al menos en la parte del rostro, de los ojos, de la nariz, ¿no? Tengan ese detalle, amigo, ¿no? Aquí voy difuminando con este pincel número 0, con las cerdas recortadas para ir difuminando algunas partecitas un poquito más oscuras. Mira, para estas partes ya difuminar la parte ya hacia afuera, lo puedes hacer con el pincel, con las cerdas normales, para ir agregando un poquito de polvito conocido, ¿ya? Miren, aquí este lápiz carboncillo charcoal blanco es de la misma marca, es igualito. Lo diferente es que este es blanco, nada más. Estos blancos me ayudan mucho para hacer puntitos muy blanquitos y pelitos muy blanquitos. Y aquí voy sacando un poquito de brillo con este borrador. Miren, este borrador de lápiz, un borrador barato que incluso viene con el mismo lápiz, ¿no? Así que no es necesario comprar otro borrador. Si no le sacabas provecho a tu borrador, pues es momento que le saques el provecho, amigo, ¿no? Y le des buen uso también, ¿no? No es necesario, no se compliquen mucho porque no tienen borrador eléctrico y no van a poder dibujar. Claro que no, amigos, se puede obtener buenos resultados. Y aquí voy sacando unos brillos, unos pelitos blancos con este borrador monocero. Miren, con este borrador. Voy tratando de hacer unos pelitos blancos en la parte del pelaje. Esta es como una pequeña base, ¿no? Ya luego, mientras vamos avanzando, el dibujo va a ir tomando forma y nosotros vamos a ir observando, tanto en el celular como en la imagen impresa, vamos a ir viendo dónde requiere más detalles, dónde requiere más de sombra, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo mientras vamos avanzando y hay que observar, siempre hay que ser muy observadores, amigos. Hay que observar nuestra imagen de referencia, nuestro celular, la imagen impresa, para ver las proporciones que coincidan, ¿no? Siempre sean muy observadores, amigos, sean muy observadores. Eso es lo que sí les aconsejo mucho, que observen mucho su imagen de referencia para respetar, ¿no? cada detalle posible. Aquí estoy viendo la referencia, viendo la imagen en el celular, para ir aplicándole un poquito más de sombra, un poquito más de contraste donde requiera, ¿no? Así que aquí ya voy a empezar, en esta parte voy a empezar en el otro ojito y voy a repetir el mismo proceso. Lo que hice en el proceso de la parte derecha, del ojo de la parte derecha, voy a repetir el mismo proceso en el otro ojo. Voy a empezar en la parte más oscura, en la parte más oscura para luego difuminar con el pincel para los tonos para las partes más pequeñas, con el pincel número 0 con las cerdas recortadas. ¿Ahí? Ese es mi proceso, amigos. Básicamente ese es mi proceso. Yo siempre empiezo por los tonos más oscuritos, ¿no? Para luego ya ir jalando hacia los tonos más suaves. Recuerden, para dar ese tono un poquito de gris, yo uso el pincel lengua de gato. Ese pincel lengua de gato, ese es el que yo utilizo para darle un poquito más de un tono gris, ¿no? Porque yo no dejo el dibujo blanco. Si en mi imagen de referencia hay un tono blanco, yo no lo dejo blanco, sino le doy un gris suavecito, ¿no? Y aquí le voy agregando un poquito más de sombra, donde si nosotros vemos que el tono es es una sombra muy fuerte, lo que yo hago es presionar con el lápiz carboncillo charcoal, presionar un poco para darle ese tono muy negrito, ¿no? Mira, hasta el momento, amigos, estoy utilizando solo el lápiz carboncillo charcoal. Solo el lápiz carboncillo charcoal estoy utilizando. Para algunas partes también voy a utilizar el 2B y por ahí el 9B, pero solo son para pequeñas partes nada más. Lo que más utilizo yo, digamos el 99%, es lápiz carboncillo charcoal. Esa es lo que más utilizo, ¿no? Como ven, aquí estoy ya, en esta parte es muy oscurito, es marcarlo con el lápiz carboncillo charcoal con un poquito de presión, un poquito de fuerza para que obtener ese tono muy negrito, ¿no? Y luego lo difumino con este pincel número 7 y un poquito de polvito carboncillo que tengo en esta lija, que lo he obtenido del mismo lápiz carboncillo charcoal. Como ven, amigos, los materiales que yo tengo son muy reducidos y son muy económicos.
traten de siempre tener solo lo necesario, no se amontonen mucho amigos para trabajar de una manera más ordenada. Sí, solo tengan lo necesario nada más, lo que van a utilizar y esos materiales, lo poco que tengan, saquen el mejor provecho. Denle diferentes usos, se puede sacar el mejor provecho, se puede utilizar en diferentes formas, ¿no? Hay que usar un poquito la creatividad nada más. Y aquí le voy agregando un poquito más de sombras, un poquito más de contraste, ¿no? Bien, aquí continuamos difuminando. En esta parte de la nariz del perrito, primero voy agregándole algunos pequeños detalles en la parte superior todavía. Voy haciendo algunas líneas, unas líneas, unos pelitos delgaditos, lo puedo hacer con este pincel directo, ¿no? No utilizo mucho lo que es difumino, siempre trato de hacerlo con los pinceles. ¿Por qué los pinceles? Porque me deja un difuminado más suave, más realista, ¿no? Y aquí voy agregando un poquito de detalles oscuritos con este pincel, perdón, con el charcoal, luego lo difumino con el pincel número 0 con las cerdas recortadas. Hay que difuminar un poquito con este pincel lengua de gato también. Hay que ir viendo nuestra referencia, para ir aplicándole un poquito más de capas donde requiera, ¿no? Traten de no cargar mucho los pinceles. Aquí estoy difuminando un poquito con el pincel número 0. Aquí estoy sacándole un poquito de pelitos blancos con brillos con este borrador mono 0. Traten de no cargar mucho su pincel redondeado lengua de gato. Traten de no cargarlo mucho con polvito de carboncillo. Si ustedes cogen un poquito más de exceso de polvito de carboncillo, lo que voy a retirarlo un ladito de la hoja, ¿no? Como ven, yo lo he retirado al costado de la misma hoja del dibujo del perrito. A un costadito lo he retirado el exceso de carboncillo que hay en los pinceles, ¿no? No me preocupo por el fondo porque para mí el fondo, yo siempre lo dejo muy negrito, el fondo. Digamos que es un estilo muy personal que yo tengo. Es como una firma, ¿no? Por así decirlo, es como una firma. Por eso es que yo lo dejo el fondo muy negrito siempre y para mí con el fondo negro yo ya me siento que el dibujo ya está completo ya, ¿no? Aquí voy haciendo unos pelitos con este lápiz carboncillo, perdón, este es un lápiz grafito 2B. Es unos pelitos suaves, por eso que si que yo lo hago con el lápiz carboncillo charcoal directo va a marcar mucho. Por eso es que yo lo hago con el lápiz grafito 2B, ya, para los pelitos un poquito más suaves. Y aquí voy a empezar por la parte del hocico. La parte del hocico voy a empezar, o la parte de la nariz del perrito. Y repito el mismo proceso, amigos. El mismo proceso. Repetimos el mismo proceso. El proceso que hicimos en la parte superior de los ojitos. Empezamos por los tonos más oscuros. Igualito. Aquí en esta parte vamos a repetir el mismo proceso. No hay nada nuevo, no hay nada diferente. El proceso es lo mismo. Empezar por el tono más oscurito. Para luego ir difuminar. Ir jalándose los tonos más suaves. Así que no hay nada del otro mundo. No hay ningún secreto ni nada. El proceso es repetir, básicamente repetir el mismo proceso nada más, amigos. Así que siempre empiecen por los tonos más oscuritos. Recuerden, cuando es un tono muy oscurito, traten de presionar un poquito más el lápiz carboncillo charcoal para darle ese tono más oscurito, más intenso. Aquí continúo aplicándole el lápiz carboncillo charcoal para agregarle ese tono más oscurito. Luego voy a utilizar este lapicero sin tinta. Es un lapicero que lo he utilizado, que ya no tiene tinta ni nada, que lo tenía en casa. Y cumple su misma función. No es necesario, amigos, que se compren un marcasurcos que está a $18, 20 dólares, algo por ahí, dependiendo de precios, diferentes precios. Pero ¿para qué, amigos, comprarse un marcasurcos que te cuesta 18, 15 dólares? Si el lápiz si el lapicero sin tinta cumple la misma función. Y es lo mismo que te hace el marcasurcos que te cuesta 15, 20 dólares. Este lapicero sin tinta, igualito, hace lo mismo, ¿no? Hace lo mismo, misma función. Te ahorras unos cuantos dólares y mejor inviértelo en lápiz carboncillo charcoal o en cartulina, en vez de estar gastando pues en un marcasurco, especie de marcasurcos que la verdad que no tiene sentido utilizarlo teniendo un lapicero sin tinta que cumple su misma función, ¿no? Así que son cositas que
Tengan en cuenta, amigos, claro que si ustedes pueden comprarlo, si quieren comprarlo, cómprenlo, pero yo no. Yo utilizo un lapicero sin tinta que cumple su misma función. Aquí le voy agregando polvito de carboncillo para ir difuminando. No podemos dejarlo ese sombreado con el lápiz charcoal porque deja como unas texturas muy un tono exagerado, ¿no? Lo que hacemos es difuminarlo con este pincel para darle un poquito más de suavizado y que se vea un poquito más realista ese sombreado, ¿no? Por eso es que yo siempre utilizo, siempre yo lo difumino con el pincel. Después de haber sombreado con lápiz carboncillo charcoal, le aplico sus pinceladas y su difuminada con los pinceles, ¿no? Para que se vea más realista. Y aquí le voy agregando más polvito de carboncillo. Con este pincel lengua de gato le voy difuminando. Recuerden, hacia los tonos más suaves, como yo voy jalando hacia los tonos más suaves. Miren, recuerden, empecé por los tonos más oscuros con el lápiz carboncillo charcoal, y lo que hago con el pincel lengua de gato es ir jalando hacia los tonos más suaves, ¿sí? Ir haciendo como un degradado. Y si es más oscuro, le voy agregando más polvito de carboncillo y voy así difuminando para ir dándole un poquito más de forma a esto, ¿no? La parte del hocico. Siempre, amigos, empiecen así. Siempre empiecen a sombrear primero. Primero es el sombreado. Ya después viene el segundo paso. Es hacer detalles, sacar brillos, hacer un poquito de textura, ¿no? Primero es el sombreado. Aquí le voy agregando más pinceladas con este pincel pequeño. Este es un pincel número 0. Para las líneas un poquito más delgaditas, lo que utilizo es el pincel redondeado, ¿no? Lo que hago es ir difuminando para que esto se vea más realista. Y voy aprovechando eso para ir haciendo como unas manchitas o como unas especies de pelito, ¿no? La parte del pelaje del perrito. Trato de hacerlo así porque como queda pequeños residuos en el pincel, y eso me sirve para ir haciendo algunas manchitas, algunos pelitos por ahí suaves, ¿no? Y aquí estoy utilizando este pincel lengua de gato para ir agregándole algunas capas o donde requiera, pues, ¿no? A donde requiera algunas sombras, algunos detalles, y le voy agregando unas pinceladas por ahí, ¿no? Para darle un poquito más de sombras y esto empieza a tomar forma ya. Como ven, empecé por la parte de los ojos y fui bajando hacia la parte ya del hocico y así voy bajando, ¿no? Ese es mi proceso, como yo empiezo mi dibujo. Yo siempre empiezo por los ojos, luego me paso por el cabello y tal, y luego voy bajando hacia abajo para ir completando el dibujo, ¿no? Lo que hago es ir difuminando, ir agregándole más capas para que esto se vea más realista, ¿no? Como ven, y esto ya empieza ya a tomar forma. Estoy utilizando este pincel lengua de gato para ir agregándole un poquito más de capas, un poquito más de sombra, ¿no? Donde requiera. Hay que ir viendo nuestra referencia, amigos. Como reitero nuevamente, sean muy observadores, vean mucho su imagen de referencia, donde hay más sombras, donde hay un poquito más de brillos y tal. Siempre sean muy observadores. Eso les va a ayudar muchísimo a que ustedes mejoren, ¿no? Mejoren en su dibujo y tengan un buen acabado. En esta parte más oscurito, lo que hago es ir marcándolo con lápiz carboncillo charcoal, ¿no? Y luego hay que difuminar con este pincel número 0 con las cerdas recortadas. Hay que difuminarlos para que se vea más realista, pues, ¿no? Y no se vea esos sombreados muy exagerados. Lo que hago es ir difuminando con este pincel número 0 con las cerdas recortadas. Este pincel con la cerda recortada me ayuda para ir difuminando ir dándole un poquito más de fuerza a las sombras, que lo he marcado con lápiz carboncillo charcoal. ¿Ya? Ustedes también pueden experimentar un poquito, amigos. Como les comenté hace un momento, ustedes pueden experimentar un poquito también con sus materiales. Aquí voy haciendo un poquito de textura. Con este lápiz carboncillo charcoal voy haciendo, porque en la parte del hocico del perrito tiene como unas texturitas, unos puntitos negros muy oscuritos. Por eso es que lo hago directo con el lápiz carboncillo charcoal. No lo hago con el 2B ni con el 9B porque son suaves, ¿no? Por eso es que lo hago directo con el charcoal, porque esos puntitos son muy oscuritos, la parte del hocico del perrito. Y ahí le voy agregando un poquito más de texturas, un poquito más de sombras, para que esto ya empiece a tomar forma, ¿no?
Hay que ir viendo nuestra referencia donde nosotros le vamos a ir agregando más, más de puntitos, un poquito más de textura, ¿no? Miren amigos, tal vez el dibujo no quede idéntico, pero tratar de hacerlo lo más parecido posible, ¿no? Mis dibujos son realistas, mis dibujos no son hiperrealistas, que digamos, ¿no? Mi idea no es llegar al hiperrealismo, pero yo siempre trato de hacerlo lo más profesional posible, por así decirlo, ¿no? Que mis dibujos sean unos dibujos aceptables, aceptables, ¿no? Siempre trato de observar mucho, y ir viendo por donde requiera agregarle un poquito más de detalle, más de textura para obtener un buen acabado, ¿no? Aquí estoy utilizando este borrador de lápiz para ir sacando unos puntitos para darle un poquito de brillos. El dibujo va a quedar mucho mejor, amigos, si nosotros le agregamos esos brillos. Esos brillos a tus dibujos lo resalta muchísimo. Esos brillos y los contrastes, las texturas van a obtener un buen acabado si lo aplicamos le aplicamos los brillos, aplicamos texturas, nuestro dibujo va a quedar muy realista, ¿no? Como lo saqué un poquito de brillos con el borrador de lápiz, ahora lo estoy haciendo con este borrador monocero, ¿no? Para hacer unos pelitos que van en la parte del agujero de la nariz. Lo hago con este borrador monocero, pero si son unos pelitos muy blancos, lo podemos hacer con el lápiz charcoal blanco. Ya, tengan en cuenta ese detalle. Y aquí le continuamos agregando más detalle, sacando de brillo, para que mientras más le vamos agregando más detalle, pues nuestro dibujo va a quedar mucho mejor, mucho más realista, ¿no? Eso va a depender, como repito, va a depender dependiendo de qué tan observadores seamos nosotros, ¿no? De qué tanto observemos nuestro dibujo, nuestra referencia para nosotros aplicarlo en nuestro dibujo, ¿no? Y aquí le voy sacando unos brillos por aquí, así vamos a ir agregándole brillos, agregándole un poquito de texturas, vamos agregándole un poquito de brillo con el borrador con el limpiatipo y se va a ver mucho mejor, ¿no? Hay que agregarle un poquito de brillo, un poquito de textura también, ¿no? Y aquí le voy agregando un poquito de textura con este lápiz grafito 9B. Este es un lápiz grafito 9B. Puedes utilizar cualquier marca, amigos, no interesa. Puedes utilizar un Faber-Castell, ¿no? Yo en este caso estoy utilizando un Derwent 9B para hacer unas texturas, unos puntitos un poquito más oscuritos, ¿no? Para los puntitos un poquito más suaves puedes utilizar el grafito 2B, ¿ya? Eso es básicamente lo que utilizo en cuanto a grafito, ¿no? El HB es para hacer el boceto, el 2B y el 9B para hacer un poquito de texturas por ahí, ¿no? Y así continuamos, amigos, aquí difuminarlo. Hay que difuminar con un poquito de polvito de carboncillo. Ir así agregándole capas y capas para que nuestro dibujo vaya empezando a tomar forma, ¿no? Y se vaya viendo mucho mejor. Hay que ver nuestra referencia. Recuerden, amigos, el celular, la imagen de referencia en el celular, la imagen impresa para ver las proporciones, que los ojos vayan coincidiendo, que la nariz, que la boca, que la oreja, todo. Hay que respetar las proporciones, más que todo las proporciones en la parte del rostro, ¿no? Eso es muy importante. Y aquí lo estoy marcando directo con este pincel, pero con las cerdas normales. Con este pincel número 0, pero con las cerdas normales. Lo que he hecho es coger un poquito de polvito carboncillo y aplicarlo en el dibujo. Para darle, esta es la parte de la boca del perrito, para ir aplicándole una pequeña capa, pero muy oscurita. En esta parte lo he utilizado el pincel y lo he hecho directo nada más, pero si es que es un poco más oscurito, lo que podemos hacer es hacerlo con el lápiz carboncillo charcoal, ¿no? Pero en este caso yo lo he hecho directo con el pincel. Y listo, amigos, aquí continuamos un poquito más de polvito de carboncillo, donde requiera pues los contrastes, donde requiera, hay que ver nuestra referencia para ir viendo donde requiere un poquito más de tonos más oscuritos.
donde requiera un poquito más de pelitos blancos, un poquito más de textura, ¿no? En esta parte de esta oreja, de la parte derecha, el pelo es un poquito, el pelaje es un poquito más suave, pero entre la oreja, en medio de la oreja y la parte, hay un tono muy oscurito, ¿no? Por eso es que lo he marcado así, directo con el charcoal, para obtener ese tono muy oscurito. Y aquí estoy utilizando esta esponja para difuminar un poquito para difuminar, para que no esté tan suavizado, para que no se vea tan plano, ¿no? Lo que hago es agregarle un poquito más de sombras para obtener un poquito más de contraste, ¿no? Por eso es muy importante ver la referencia, amigos, es ver la referencia en el celular para ir viendo donde requiere un poquito más de sombras, donde requiere un poquito más de brillos y tal. Y si requiere un poquito más de fuerza, un poquito de sombra, un poquito más intenso, para ir haciéndolo con lápiz carboncillo charcoal, ¿no? Y aquí voy difuminando con este pincel lengua de gato, voy difuminando para darle un poquito más de sombra, ¿no? Y esto ya empieza a tomar forma. Esta es la parte de la oreja, voy dando unas pequeñas pinceladas. Y ir viendo mi referencia para tratar de hacerlo lo más parecido posible. Y aquí le voy agregando con este pincel número 7. En partes yo lo hago directo nada más, lo hago directo con el pincel. Lo hago directo por el pincel, como estos son pelajes del perrito. Con el pincel pues va a quedar esos pelitos un poquito más realistas, ¿no? Por eso es que lo hago, en algunas partes lo hago directo con el pincel. Lo puedes hacer con este pincel número 7 o lo puedes hacer con el pincel lengua de gato o lo puedes hacer lo podemos hacer con el pincel número 0, pero con las cerdas normales. Como son las cerdas normales un poquito más grandes las cerdas, un poquito de polvito carboncillo, podemos ir agregándole un poquito de pelos. Y se va a ver mucho más realista con los pinceles, ¿no? Y aquí continúo agregándole un poquito más de sombras, un poquito más de contraste. Ir viendo nuestra referencia, pues para ir aplicándole lo que nosotros vamos observando, lo vamos aplicando en nuestro dibujo. Voy agregándole acá un poquito de textura, un poquito de sombras, un poquito de líneas más oscuritas para luego ir difuminándolo, ¿no? Voy haciendo con este lápiz carboncillo charcoal como una especie de pelitos negros. Con pincel número 0 lo que hago es ir difuminando, difuminando, para luego ya empezar a sacar detalles, ¿no? Primero es el sombreado, amigos, tengan en cuenta esto. Primero es el sombreado. Yo no puedo irme directo sin haber obtenido un buen sombreado, directo a hacer detalle, ¿no? Primero es el sombreado, hay que obtener un buen sombreado para luego ya empezar a hacer detalles. Tengan esa parte, amigos, ¿no? Y aquí continúo así agregándole un poquito más de sombras, un poquito más de contraste, con el pincel lengua de gato, con el borrador monocero, con el borrador de lápiz también. Podemos usar monocero, la goma moldeable, el limpiatipo. Es muy importante sacar brillos, amigos, sacar brillos para que nuestro dibujo se vea mucho más realista, se vea lo más parecido posible, ¿no? Y aquí le voy agregando un poquito más de sombras donde requiera. Donde requiera nosotros lo vamos a ir agregándole más detalles, un poquito más de sombra, ¿no? Con los pinceles, yo siempre le voy agregando así con los pinceles. Como este perrito tiene los pelajes, tiene manchitas, lo hago directo con los pinceles. Y aquí le voy agregando un poquito de pelitos y los pelitos negritos. Y luego lo que hago es difuminar con el pincel número 0. Ahora voy a sacar ya un poquito de detalles con el lápiz grafito 2B. Y lo puedo hacer para sacar algunos brillos, lo puedo hacer con el borrador monocero. ¿Ya? Para hacer unos pelitos o unas líneas oscuritas lo hago directo con el charcoal. Acá voy haciendo un poquito de pelitos. Lo hago directo con el pincel. Lo hago directo con el pincel. Como son unos pelitos no tan fuertes, no tan negritos, sino son unos pelitos un poquito gris nada más, lo que hago es hacerlo directo. Para retirar el exceso y empezar a sombrear algunos pelitos suaves, ¿no? Como ven en la imagen, amigos, en el video, lo voy haciendo directo. Lo voy haciendo directo con el pincel, ¿no? Tratar de no cargar mucho el pincel nada más para no
no manchar mucho este pelaje o esta parte del perrito, ¿no? Tratar de ir haciéndolo con un poquito de paciencia nomás, no se desesperen mucho para que el dibujo le salga bien, ¿no? Y así amigos, y así vamos ir agregándole un poquito más de sombra, ir viendo nuestra referencia para ir aplicándole donde requiera un poquito más de sombras, un poquito más de contraste, ¿no? El proceso es así, el proceso es muy fácil amigos, no es un proceso tan complejo que digamos, es un proceso muy fácil que con un poquito de práctica en utilizar el carboncillo, en utilizar los pinceles, vamos a ver buenos resultados amigos. No se traten de siempre buscar maneras prácticas de dibujar, no se compliquen mucho la vida. Recuerden que el dibujo es para divertirse amigos, no es para ponerse de mal humor ni nada, el dibujo es para divertirse. Eso es lo que yo veo en el dibujo, no es divertirse, pasarla bien un momento, desestresarse, ¿no? Para mí ese es el dibujo. Yo siempre soy muy práctico en mis dibujos, no me complico mucho la vida en materiales caros ni nada y trato de divertirme, de pasarla bien, ¿no? Un momento dibujando. Bien amigos, hasta aquí llega este tutorial. Espero les haya gustado. En la siguiente, esta es la primera parte. En la segunda parte vamos a ver ya la parte de la lengua, la parte del pelaje que continúa. Y les voy a explicar cómo hacer esos pelitos blancos también con el charcoal, o por ahí también lo podemos hacer con el borrador monocero, ¿no? Cualquier duda, cualquier inconveniente que tengan pueden escribirme a mis redes sociales en Instagram o TikTok. O aquí mismo, cualquier duda que tengan amigos, yo respondo a todos. Cualquier duda que tengan en mi Instagram, me pueden preguntar sobre cartulinas o sobre lápiz carboncillo charcoal y yo les envío el link de algunas páginas donde venden, de Amazon por ahí o Mercado Libre, no sé, yo busco y les envío, ¿no? Más o menos los materiales que yo utilizo, para que ustedes lo tengan en cuenta y puedan hacer pedido y lo consigan, ¿no? O lo otro es buscar uno parecido al menos, ¿no? Tal vez no sea idéntico, pero buscar uno parecido, una cartulina o un lápiz carboncillo charcoal de otra marca, pero que sea charcoal, ¿no? Espero les haya gustado amigos y nos vemos en la segunda parte, que dentro de unos días voy a estar lanzando la segunda parte para completar este dibujo y hacer el fondo. El fondo, como ustedes saben, el fondo es muy negrito, es una parte de mi estilo, es como una firma y a mí me encanta hacer esos fondos muy negritos. Muchas gracias amigos por su apoyo y nos vemos en unos días en la segunda parte. Chao, chao.